¿Alguna vez te has preguntado, ¿qué hice mal? ¿Has sentido que todo en tu vida comenzó a desmoronarse justo cuando pensabas que estabas caminando correctamente con Dios? Y si te dijera que no es castigo, es prueba, podrías mirar tu dolor con otros ojos. Vivimos pensando que cuando las cosas van mal, es porque hicimos algo mal. Pero la verdad espiritual es mucho más profunda. Hay procesos que no vienen por desobediencia, sino por propósito. Hay tormentas que no llegan para destruirte, sino para revelar lo que hay dentro de ti. Y lo que hoy parece un castigo puede ser la preparación para una promoción que todavía no comprendes. Este video no es casualidad. Tú no estás aquí por accidente. Dios te trajo hoy porque quiere hablarle a tu corazón confundido. Quiere mostrarte que Él no se ha enojado contigo, que no te ha abandonado, que estás siendo probado porque estás siendo preparado. Hoy te revelaré historias en la Biblia de hombres y mujeres que también pensaron que estaban siendo castigados, cuando en realidad Dios los estaba llevando más alto. Pero antes de comenzar con esta enseñanza transformadora, haz algo conmigo. Comenta ahora mismo esta frase: estoy siendo probado, no castigado. No lo pienses demasiado. Escribe esa frase como un acto profético, como un sello de fe, como una declaración delante del cielo y del infierno de que tú crees que esto que estás viviendo tiene un propósito eterno. Y dale me gusta a este video si crees que Dios todavía tiene planes contigo. Hazlo no solo por ti, sino porque cada clic que das ayuda a que esta palabra llegue a otros corazones quebrados, confundidos y al borde de rendirse. Con un solo gesto puedes ser canal de restauración para alguien más. Suscríbete al canal, porque si este mensaje te tocó desde los primeros segundos, es porque Dios quiere seguir hablándote. Este canal no es un lugar más en Internet, es un altar. Es un refugio, es un lugar donde los que sufren se levantan con nueva fe. Y antes de comenzar el estudio, escribe también paz en Cristo en los comentarios. Esa es nuestra contraseña espiritual, nuestro pacto. Porque aquí no venimos a buscar emociones, venimos a buscar dirección, claridad y presencia. Quédate hasta el final. Porque en la penúltima enseñanza de este video, te mostraré cómo saber si estás en una prueba enviada por Dios y cómo pasarla sin retroceder. Ahora respira hondo, silencia el entorno y abre tu corazón, porque hoy vas a entender algo que cambiará tu forma de ver la prueba para siempre. La historia de Abraham, cuando la promesa llega y luego Dios la pone a prueba. Abraham esperó años por una promesa. Dios le dijo que tendría un hijo, que sería padre de multitudes, que su descendencia sería incontable como las estrellas del cielo. Y finalmente, el milagro llegó. Isaac nació, el hijo esperado, la promesa cumplida. Pero un día, Dios lo llamó. Abraham, sí, Señor, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, al que amas, y ofrécelo en sacrificio. ¿Qué? ¿Entregarlo? ¿Matar al hijo que tanto esperé? ¿Sacrificar aquello que tú mismo me diste? No fue un castigo, no fue una consecuencia por pecar. Fue una prueba que no tenía sentido humano, una prueba que rompía toda lógica, una prueba que exigía obediencia ciega y fe absoluta. Y sin discutir, sin entender, sin retrasar, Abraham obedeció. Caminó 3 días con Isaac. Subió el monte con la leña sobre los hombros de su hijo. Y cuando Isaac preguntó, ¿dónde está el cordero?, Abraham respondió con una frase que es clave espiritual: Dios se proveerá. Y justo cuando levantó el cuchillo, una voz del cielo lo detuvo. Abraham, no extiendas tu mano. Ahora sé que temes a Dios. Ahora sé que no me has negado lo que más amas. Y allí, entre los arbustos, estaba el carnero del sacrificio. ¿Te das cuenta? No fue un castigo,
Fue una prueba que reveló lo que había en su corazón, una prueba que abrió dimensiones nuevas de bendición, porque después de ese día, Dios no solo repitió la promesa, la selló con juramento. Y lo mismo puede estar ocurriendo contigo. Sientes que Dios te está pidiendo algo doloroso. Sientes que estás perdiendo lo que más amas, que estás caminando por un monte de incertidumbre, que estás cargando leña sin entender lo que Él quiere hacer. Pero hoy el cielo te dice, no estás siendo castigado, estás siendo probado. Y si respondes con fe, si caminas sin entender pero creyendo, Dios va a detener la mano, Dios va a mostrar el carnero, Dios va a sellar tu promesa con su propio nombre. Esta historia se parece a la tuya. Si estás en un momento donde sientes que Dios te está quitando lo que más esperaste, pero también como Abraham, si confías hasta el final, verás al proveedor, verás el monte, verás la gloria, la historia de José, cuando la prueba se parece a un castigo, pero en realidad es promoción disfrazada. José tenía sueños grandes, soñaba con liderazgo, honra, elevación. Dios le mostró que sería alguien importante, que su vida impactaría naciones. Pero justo después de esos sueños, vino la traición. Sus propios hermanos lo odiaron, lo tiraron a un pozo, lo vendieron como esclavo. Y a partir de ahí, todo fue descenso. La casa de Potifar, la falsa acusación, la prisión. ¿Y qué había hecho mal? Nada. ¿Dónde estaba el pecado que justificara tanto dolor? No había, porque no era castigo, era prueba. Dios no lo estaba rechazando, lo estaba moldeando, porque el José de los sueños aún no estaba listo para el trono. Tenía la visión, pero no el carácter. Tenía el llamado, pero no la humildad. Tenía el destino, pero necesitaba el desierto. Y allí, entre barrotes y cadenas, Dios no se alejó. Lo acompañó. La Biblia dice, pero Jehová estaba con José. ¿Te das cuenta? Aun cuando todo parecía perdido, Dios seguía allí. Porque la presencia de Dios no se va cuando entras en la prueba, se hace más real. Y cada etapa que José vivió no fue retroceso, fue preparación. En la casa de Potifar aprendió administración. En la cárcel aprendió a interpretar. En el silencio aprendió a confiar. Y cuando el momento llegó, Dios lo sacó de la prisión directamente al palacio. Un solo día, una sola decisión divina, y todo cambió. Hoy tú puedes sentirte como José, traicionado, injustamente tratado, esclavizado por circunstancias que no buscaste, encerrado en procesos que no entiendes, pero esta historia se parece a la tuya, porque no estás siendo castigado, estás siendo formado. Y si aguantas, si perseveras, si no sueltas tu fe en medio de la oscuridad, la promoción vendrá. Porque el que fue probado en lo secreto será levantado en lo público. Y lo que parecía castigo era el camino más corto hacia el cumplimiento del sueño. La historia de Job, cuando la prueba no tiene explicación, pero sí propósito. Job era intachable, justo, temía a Dios, se apartaba del mal. Era un ejemplo, no solo para los hombres, sino para el cielo. De hecho, fue Dios mismo quien habló de Job con orgullo delante de Satanás. Y aún así, fue él quien cayó en la prueba más dura jamás registrada. En poco tiempo, lo perdió todo: hijos, salud, bienes, amigos, dignidad. Y lo más difícil, no recibió explicación. Job no sabía lo que tú y yo sabemos al leer su historia. No sabía que había una conversación celestial detrás. No sabía que su dolor tenía propósito eterno. Y por eso, Job pensó que era castigo. Como tú quizá lo estás pensando ahora. ¿Qué hice? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Dónde está Dios en todo esto?
Sus amigos se acercaron con palabras duras, lo acusaron de pecado oculto, le dijeron que debía haberse desviado, pero Dios los desautorizó a todos, porque no era castigo, era prueba, una prueba tan profunda que el cielo la estaba observando. Una prueba que no solo revelaría el corazón de Job, sino que callaría para siempre al acusador. Y aunque Job se quebró, aunque se enojó, aunque se llenó de preguntas, nunca soltó a Dios. Y al final, Dios le habló. No le dio todas las respuestas, pero le dio una revelación mayor. Y después de eso, Dios restauró su vida y le dio el doble. No por lo que entendió, sino por lo que soportó. Hoy tú podrías estar viviendo lo mismo, una prueba sin explicación, una pérdida que no tiene lógica, un silencio de Dios que se siente como abandono. Pero te digo con toda autoridad, no estás siendo castigado, estás siendo examinado, estás siendo purificado, estás siendo contado como digno de cargar una prueba que pocos soportarían. Y si te mantienes fiel, verás el doble, no solo de lo material, sino de lo que el dolor está produciendo en ti. Porque el sufrimiento de Job lo convirtió en un testigo eterno, y tú también lo serás. La historia de Jesús en el desierto, cuando incluso el Hijo fue probado. Antes de ser revelado, Jesús acababa de ser bautizado. El cielo se abrió. El Espíritu Santo descendió como paloma, y el Padre habló audiblemente: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Era el momento más alto, la afirmación celestial, la confirmación pública del llamado. Y justo después de eso, el Espíritu lo llevó al desierto. No el enemigo, el Espíritu. ¿Para qué? Para ser probado. 40 días sin comer, solo, en un lugar árido, sin testigos, sin plataformas, sin señales visibles. Y allí, la voz del tentador se levantó, una voz astuta, que venía con frases bíblicas, con lógica, con presión. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Lánzate, los ángeles te cuidarán. Adórame, y te daré los reinos del mundo. ¿Te das cuenta? Jesús fue probado en su identidad, en su necesidad y en su propósito. Pero no cayó, porque cada vez que el enemigo hablaba, Jesús respondía con «escrito está». Y eso nos revela una verdad clave. La prueba no es castigo, es el filtro antes del propósito. Nadie sale al ministerio, nadie entra en su llamado, nadie es levantado públicamente sin antes pasar por su propio desierto. Y si Jesús fue probado, ¿cómo no lo serías tú? Hoy quizá estás en tu propio desierto, no ves frutos, no sientes respaldo. El enemigo te susurra constantemente y tú piensas: ¿acaso fallé? ¿Dios se apartó de mí? Pero te tengo una palabra: no estás solo, estás siendo entrenado. Dios está forjando tu carácter, está afirmando tu identidad, está alineando tu propósito, porque cuando salgas del desierto, como Jesús, saldrás en poder, y nadie podrá dudar de lo que hay sobre ti. Esta historia se parece a la tuya si te sientes debilitado, confundido, cuestionado, pero también como Jesús, si te mantienes fiel a la voz de Dios y no cedes al ruido del enemigo, saldrás fortalecido, ungido, imparable. La historia de Daniel. Cuando ser fiel a Dios te lleva al foso y no al aplauso. Daniel era íntegro, no se contaminó con la comida del rey. Oraba 3 veces al día, interpretaba sueños, servía con excelencia y sin embargo fue arrojado al foso de los leones. ¿La razón? Su fidelidad. No fue por desobedecer, no fue por pecar, no fue por alejarse de Dios, fue por permanecer firme. Un decreto fue firmado. Nadie podía orar a otro Dios por 30 días. Y Daniel no se escondió.
no se detuvo, no cambió su rutina por miedo, abrió las ventanas, como siempre, y oró mirando hacia Jerusalén. Y por eso fue acusado. Conspiraron contra él, lo llevaron ante el rey, y aunque el rey lo estimaba, no pudo cambiar la ley. Daniel fue echado en el foso de los leones. ¿Te imaginas lo que pensó esa noche? ¿Por qué, Señor? Si te he sido fiel, ¿por qué estoy aquí abajo? Y aquí está el punto. La fidelidad no te exime de la prueba. Te garantiza la presencia en medio de ella. Porque esa noche los leones no lo tocaron. Dios envió su ángel, cerró las bocas y Daniel durmió en paz. Al día siguiente, el rey fue corriendo al foso. Y desde allí escuchó la voz viva del profeta. Mi Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones. Y entonces Daniel fue sacado, fue honrado, y el decreto cambió. Ahora todos adorarían al Dios de Daniel. ¿Te das cuenta? La prueba no fue un castigo, fue un escenario para glorificar a Dios. Y tú, si hoy estás en un foso, si sientes que estás pagando un precio injusto por ser fiel, si te preguntas por qué la obediencia te trajo problemas, esta historia se parece a la tuya, porque no estás siendo castigado, estás siendo probado y defendido por el cielo. Dios no evitó el foso, pero entró contigo. Y cuando todo pase, los que dudaron verán que tu fidelidad activó una gloria mayor. La historia de David, cuando la unción viene primero y luego viene la prueba. David fue ungido por el profeta. Samuel, cuando aún era un adolescente, Dios lo escogió por encima de sus hermanos, no por apariencia, sino por su corazón. Y en ese momento el aceite cayó sobre su cabeza. El cielo había hablado. David tenía llamado, tenía favor, tenía propósito. Pero, ¿qué vino después? ¿El trono? No, vino la persecución. En vez de una corona, recibió una lanza. En vez de honra, vivió escondido. En vez de palacios, habitó en cuevas. ¿Y quién lo perseguía? Saúl, el mismo rey a quien él respetaba. El mismo hombre a quien David nunca quiso dañar. Y durante años, David fue probado, no por su pecado, sino por su llamado. Porque antes de ocupar el trono, tenía que pasar por el horno. Dios no iba a poner en autoridad a alguien que no hubiera sido purificado en secreto. Y cada día en el desierto fue parte del proceso. Cada noche en la cueva, cada lágrima derramada, cada momento en que pudo matar a Saúl, pero eligió honrarlo. David fue probado en su carácter, en su paciencia, en su humildad, en su obediencia. Y cuando el tiempo se cumplió, Dios lo levantó como rey, no por ambición, no por atajo, por fidelidad bajo presión. Hoy tú puedes estar como David. Ya fuiste ungido, ya recibiste promesa, pero el proceso no parece reflejar lo que Dios te dijo. Te sientes rechazado, perseguido, malinterpretado, olvidado, y te preguntas, si Dios me escogió, ¿por qué estoy sufriendo? La respuesta es clara, no estás siendo castigado, estás siendo preparado, porque cuanto mayor es la unción, mayor debe ser la prueba. Y si soportas este desierto, si no tomas atajos, si sigues confiando en el Dios que te ungió, verás el día de tu coronación. Esta historia se parece a la tuya si ya sabes quién eres en Dios, pero aún no ves lo que Él prometió. Mantente firme, porque el que te llamó es fiel para cumplirlo. La historia de Pedro, cuando el quebranto no es castigo, sino parte del proceso para restaurar tu llamado. Pedro era impulsivo, apasionado, valiente. Fue el primero en reconocer a Jesús como el Cristo. El primero en querer caminar sobre el agua. El primero en decir, aunque todos te nieguen, yo jamás lo haré. Pero llegó la noche de la prueba, la noche más oscura. Jesús fue arrestado y Pedro lo negó.
3 veces, con miedo, con rabia, con desesperación. Negó conocer al Maestro, y cuando el gallo cantó, la mirada de Jesús se cruzó con la suya, y Pedro, roto por dentro, lloró amargamente. ¿Puedes imaginar ese dolor? La culpa, la vergüenza. Seguramente pensó: fallé, perdí mi oportunidad, no merezco seguir, esto debe ser un castigo. Pero no lo era. Jesús ya sabía que Pedro fallaría, y aún así lo llamó, lo escogió, lo amó. De hecho, antes de la negación, Jesús le dijo: Satanás ha pedido zarandearte, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. ¿Lo ves? La zaranda no era un castigo, era una preparación. Porque después de la cruz, después de la resurrección, Jesús no rechazó a Pedro, lo restauró. En una playa frente a una fogata le preguntó 3 veces: ¿me amas? Y con cada respuesta Jesús sanó su pasado y renovó su llamado: apacienta mis ovejas, sígueme, te usaré, Pedro. Y aquel que negó fue el mismo que predicó en Pentecostés, el mismo que abrió la iglesia primitiva, el mismo que sanó, liberó y lideró con poder. Hoy, esta historia se parece a la tuya si has fallado, si te sientes indigno, si piensas que perdiste tu lugar, si el enemigo te susurra: Dios ya no te quiere. Mentira, lo que estás viviendo no es un castigo, es una prueba que precede a tu restauración. Y si tú vuelves como Pedro, volverás más fuerte, más humilde, más útil en las manos del Señor. Porque la prueba no fue para destruirte, fue para posicionarte. La historia de Noé, cuando obedecer a Dios te aísla, pero te salva. En una generación corrupta, violenta, perversa, Noé fue diferente. La Biblia dice que halló gracia ante los ojos de Dios, y entonces recibió una orden que desafiaría toda lógica humana: construir un arca en tierra seca, sin lluvia, sin señales, sin comprensión de los demás. Y así comenzó su prueba. Años enteros construyendo algo que nadie entendía, rodeado de burlas, señalado como fanático, totalmente aislado por hacer lo que Dios dijo. ¿Te imaginas lo que pensaba cada día? ¿Y si estoy exagerando? ¿Y si no llueve? ¿Y si me equivoqué? Pero Noé obedeció, siguió martillando, siguió creyendo, siguió construyendo, aunque no veía resultados inmediatos. Y cuando llegó el diluvio, cuando la lluvia cayó y la tierra se inundó, cuando los que se burlaban comenzaron a correr, el que fue probado en secreto fue preservado en público, porque la obediencia de Noé fue su salvación. No fue fácil, no fue rápido, no fue reconocido, hasta que llegó el cumplimiento. ¿Y tú no te sientes a veces como Noé, haciendo lo correcto, pero solo, obedeciendo, pero incomprendido, siguiendo a Dios, pero siendo criticado? Entonces esta historia se parece a la tuya, porque lo que estás viviendo no es castigo, es prueba de resistencia, es prueba de fidelidad, es prueba de visión. Dios te está haciendo construir en lo invisible para preservarte en lo inevitable. Y si sigues obedeciendo, aunque no entiendas, aunque no veas, aunque nadie te acompañe, serás tú quien estará dentro del arca cuando todos estén buscando respuestas. La obediencia que hoy te aísla, mañana será la que te salve. Si llegaste hasta aquí, detente un momento, respira, cierra los ojos por unos segundos, porque no todos llegan al final de un mensaje así, pero tú sí, y eso ya dice mucho. Dice que estás dispuesto a entender lo que muchos rehúsan aceptar, que la prueba no es un castigo, es parte del llamado, que el dolor no es señal de abandono, sino evidencia de que Dios te está preparando para algo mayor.
A lo largo de 1979, este estudio viste cómo los hombres y mujeres más usados por Dios también fueron los más probados. Fueron incomprendidos, perseguidos, aislados, desafiados, pero nunca abandonados. Y tú no eres la excepción. Por eso, ahora quiero que dejes una marca de fe en los comentarios. Escribe esta frase: estoy siendo preparado por Dios, no castigado por Él. Esa frase será tu estandarte, tu testimonio público, tu grito silencioso al cielo de que sigues confiando, incluso cuando no entiendes. Y si esta palabra te tocó, si te dio claridad, si algo dentro de ti se despertó mientras escuchabas, dale me gusta a este video. Hazlo como un acto de fe, como una semilla de honra, pero también para que este mensaje llegue a otros que hoy están llorando en secreto, pensando que Dios los ha rechazado. Suscríbete al canal. Aquí hablamos desde las llagas, no desde los púlpitos. Aquí no maquillamos procesos, los enfrentamos con verdad y con unción. Y comparte este video con alguien que está siendo probado. Tal vez no tenga palabras, tal vez no entienda lo que está viviendo, tal vez piensa que Dios se alejó. Pero este video puede ser la voz que lo haga resistir un día más. Y antes de terminar, quiero decirte esto. No es casualidad lo que estás viviendo, no es injusto, no es en vano, es necesario, porque Dios está forjando en ti un peso de gloria que aún no puedes comprender. Está preparando una plataforma que tus pies solo podrán sostener si tu alma ha sido quebrada y restaurada. Y por eso, no temas la zaranda, no maldigas la cueva, no huyas del desierto, no reniegues del horno, porque es en ese lugar donde Dios talla a los hombres y mujeres que van a cargar su presencia. Y tú eres uno de ellos. Ahora quédate unos minutos más. No cierres este video aún. Deja que la música te envuelva. No digas nada, solo escucha. Deja que el Espíritu te ministre. Deja que la paz entre en cada rincón de tu alma. Deja que esta prueba te enseñe a adorar. Y cuando este video termine, levanta tus manos donde estés y dile al Señor: gracias por la prueba, porque ahora sé que nunca fue castigo, fue preparación.